Vamos a hacer primero una prueba de sonido porque algunas veces me habéis dicho que no se oye muy bien con este micrófono. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y por allí por el fondo? ¿Magdalena? ¿Sí? Bien. La última vez que prediqué de las bienaventuranzas, que era en el otro pasaje de Lucas, me dijisteis mucho que os quedasteis con la miel en los labios. Y esto fue porque yo, típico, cojo, ¿verdad? Y tengo esa manera de hacerlo, esa expositiva, que va desgranando cada uno de los versículos, cada una de las bienaventuranzas en este caso. Y claro, intenté explicarlas cada una en un tiempo limitado. Y eso me llevó a comentarios positivos también por parte de algunos de vosotros, porque tuvisteis una panorámica buena, quiero pensar que buena, pero otros también me tirasteis de la oreja, me regañasteis, porque queríais más. Y eso es bueno, eso es buenísimo. Es buenísimo que queráis más de las bienaventuranzas, ya que como hemos dicho en muchísimas ocasiones, lo que es el sermón del monte, todo ese bloque, donde las bienaventuranzas están incluidas, es para nosotros como la constitución del reinado de Dios. Hace un momento he dicho que en Chile, ¿verdad?, pues hay una nueva constitución. Se ha aprobado hacer una nueva constitución, todavía no se ha hecho. Pues con Jesucristo y la inclusión del reinado de Dios, también se manifestó para nosotros esta nueva constitución del Sermón del Monte, que contrasta con la ley de Moisés. Es un contraste que precisamente el evangelista Mateo pues lo aflora muy bien, ¿no? Y la vez pasada ya lo expliqué, o sea que no me voy a repetir, el vídeo está en internet. Es decir, a lo que vamos que ya no es lo de antes, ahora hay algo nuevo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Así Jesús introduce algunas secciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 21, que no tocaba en esta porción, pero lo digo para que veáis, comprendáis la panorámica. Las bienaventuranzas son para nosotros una fuente inagotable donde acudir para nuestro consuelo y nuestra esperanza en la fe. Pero hay que tener en cuenta que todo el sermón del monte tiene también desafíos para nuestra vida. Y la bienaventuranza, además del consuelo y la esperanza con la que nos alienta, que es de verdad súper reconfortante, también nos desafía a la hora de vivir los unos con los otros. Y en medio de tanto individualismo, también entre los cristianos de hoy, pues me gustaría que meditásemos, con este telón de fondo, en lo relacional de la bienaventuranza. Porque eso de que las bienaventuranzas nos desafían en el trato de los unos con los otros, también lo podríamos poner o decir con H, ¿no? Los unos con los otros, como decía Unamuno, aludiendo un poco a las tensiones políticas, las beligerancias, la crispación que también se da hoy en día y algunas veces también entre creyentes en las iglesias. Ya que estamos con la Reforma Protestante este domingo, Lutero, en su comentario al Sermón del Monte, que es un recopilatorio que él hizo de varios sermones, entre 1530 y 1532, destacó muchísimo lo que es el aspecto de la ética social, de todo lo que es el Sermón de la Montaña. Y, bueno, a mi parecer hay un montón de cosas que Lutero acierta y hay otras que bueno, Lutero es un hijo de su tiempo, como es lógico, ¿no? Expresa algunas ideas propias de su época. Pero estuvo acertado en decir que la enseñanza de estas cosas no es para que tú vivas en una burbuja, aislado de la sociedad, sino todo lo contrario. Lutero defendía desde el Sermón del Monte que no se podía descuidar el fruto auténtico que pide el Evangelio después de la fe. Y también hemos leído algo de eso antes. Fruto que nace al vivir la vida que Dios te ha asignado en vez de huir del mundo. Vivimos en sociedad, relacionados e interconectados. La doctrina de la justificación por la fe era para Lutero la base para realizar buenas obras, no para salvación, sino consecuencia de la salvación que se ha efectuado en tu vida. Y esto, como digo, produce buenas obras de servicio al prójimo. Por ejemplo, algo como la mansedumbre
Nosotros lo hemos leído en otra versión, pero bienaventurados los mansos. Algo como la mansedumbre que aparece en el versículo 5, pues Lutero decía que esto es una cosa que se ejercita en relación con los demás, hacia el prójimo, que la mansedumbre no es una cosa para vivir, como estoy diciendo, en aislamiento, no tiene sentido, sino que es un modo de relacionarse con los demás. El Sermón del Monte y la bienaventuranza que tenemos aquí, que difícil es hablar con la mascarilla, de verdad, no serán entendidas por Lutero como si fuesen promesas para el futuro reino de Dios, sino que se aplican a la vida de las personas creyentes desde ya, aquí y ahora, porque el reino se manifiesta ya. Algunas veces lo decimos, que los teólogos hablan del ya, pero todavía no del reino, porque todavía el reino no lo vemos, todavía no está, digamos, consumado del todo, pero ya ha empezado. El protestantismo español actual no es muy dado, hay que reconocerlo, no es muy dado a tener en cuenta que hoy es el Domingo de Todos los Santos. Los protestantes extranjeros sí que lo incluyen, ¿verdad? Lo sabréis vosotros, en el leccionario. Y bueno, nosotros sí lo tenemos en el leccionario, solo que no lo solemos celebrar, no lo solemos tener tan presente. Y algunos de los que nos acompañáis en esta mañana sois católicos y este día es para vosotros también bastante significativo. Recordad a los que ya no están. Bueno, para vosotros y para todos, ¿no? ¿Verdad? Recordad a los que ya no están. Por eso escuchar la bienaventuranza este domingo en concreto hace que se reciban de una manera diferente. Además pasa como el Salmo 23, que tú solamente con escucharlo, ¿verdad? Con la misma belleza del texto, con la resonancia que tienen esas palabras, pues ya nos invita como a refugiarnos en el consuelo del Señor, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y siempre hay una promesa de consuelo y esperanza ligado a esto. También hay que decir una cosa, cuando nos toca ser a nosotros los pobres en espíritu porque hemos perdido nuestros empleos y medios de vida por culpa de la pandemia, o cuando somos quienes lloramos porque un ser querido o más de uno ya no están presentes con nosotros, cuando somos los mansos, que a lo mejor tenemos miedo ahora de salir de nuestras casas por el toque de queda o lo que sea, o lo que está por venir, porque la verdad es que apunta mal, ¿verdad? Estamos escuchando la televisión esta mañana y no tiene buena pinta lo que viene. Lo que sea. Como por ejemplo el miedo, si eres inmigrante y te toca vivir en un país extranjero donde lo que obtienes es rechazo de la gente o de las instituciones. O cuando somos quienes tenemos hambre y sed de justicia porque vemos a nuestro alrededor situaciones que son demasiado injustas con las personas. Situaciones que dejan en vulnerabilidad a la gente, en situaciones complicadas o incluso peor que eso. Cuando protagonizamos o cuando vemos cosas de estas no nos sentimos tan bienaventurados o ni tan felices, ni tan dichosos, ni como queramos decirlo. No solamente nosotros. Pensad en la gente que escuchaba a Jesús, este sermón, esta bienaventuranza. ¿Cuántas de estas personas que estaban escuchando a Jesús pensáis vosotros que serían verdaderamente bienaventurados, dichosos, felices en su día a día? ¿Cuántos de ellos tendrían sus necesidades cubiertas? Solemos imaginarnos que la gente de aquellos tiempos, cuando nosotros leemos las historias bíblicas y tal, pues era más rudimentaria en su forma, en su trabajo, en su ropa, en sus casas, pero como que estaban satisfechos, ¿no? Al estilo de una sociedad del bienestar, pero nosotros la trasladamos a aquella época. Nos imaginamos algo así, ¿no? Como por ejemplo cuando veíamos los picapiedras, ¿no? Veíamos los picapiedras y ellos tenían sus coches, tenían sus casitas, tenían una sociedad como la nuestra, solo que trasladado a la edad de piedra. Y algunas veces pensamos en épocas del pasado como si fuera así, y la verdad es que no tiene nada que ver. Cuando leemos estudios sociológicos sobre la época, vemos que había, para empezar, una pobreza muy grande. Había muchísima necesidad.
había también muchísimas enfermedades. Y las minusvalías no se sorteaban como hoy en día, las discapacidades, sino que no tenían solución. Además, había situaciones de endeudamiento, y eso que los judíos tenían su ley escrita para que esto no fuera demasiado gravoso. Al final, había situaciones muy asfixiantes. Y muchas más cosas. Y no nos olvidemos que la situación de las mujeres no tiene nada que ver con la situación de las mujeres hoy en día. Y eso que hoy en día todavía hay que avanzar. Pero coger la máquina del tiempo y trasladémonos a esa época. Así que me trabo. En la mentalidad y contexto de la época, feliz, lo que se dice feliz, lo que se dice bienaventurado, si acaso sería un varón, la persona que pudiera serlo sería un varón adulto, sin ninguna enfermedad, casado con una mujer sumisa, claro, y que no fuese estéril, porque si no eso se consideraría también terrible, y que en vez de darle hijas, le hubiese dado por lo menos 2 hijos varones. Esto ya sería una dicha en aquel planteamiento, ¿no? Y además, para ser feliz, tendría que tener tierras que fuesen productivas, claro, porque una tierra estéril tampoco viene. Además, tendría que ser un varón bien aceptado en su comunidad y respetado por su forma de observar la religión. Y una cosa importante que pasa desapercibido, pero tenemos que decirlo, es que no podría esta persona llevar a cuestas ningún tipo de vergüenza familiar, no solo suya, sino de su familia, de sus propios antepasados incluso. Porque el honor y la vergüenza eran paradigmas sociales importantísimos. De ello, casi toda la vida estaba regulado por esto, el honor y la vergüenza. Caer en vergüenza es caer en desgracia, es caer incluso de tu propio estatus social. ¿Tú crees que la audiencia de Jesús que escuchaba esta bienaventuranza cumplía estos requisitos? No. Jesús tampoco lo cumplía, ¿eh? Porque para empezar ni tenía campo, ni el Hijo del Hombre tenía donde recostar la cabeza, ¿no dice? Ni tenía hijos varones, ni conservaba el honor familiar o el suyo propio, ya que en su propia tierra al final hasta lo quieren despeñar, ¿verdad? ¿Pero era Jesús feliz? Sí, ¿no? Lo era. Pero le era de otra manera. Él estaba feliz y además estaba completo. Completo. Y completo en su relación con el Padre. En vivir esa filiación con Dios. Y vivía el entusiasmo, como hijo de Dios, de hacer extensible a otras personas la nueva realidad del reino de Dios, que lo hemos dicho muchas veces, implica justicia, paz, restauración y otras muchas alegrías y felicidad. Y les llamaba a toda esta gente dichosos, bienaventurados. En cuanto a la gente que le seguía, pues para empezar, le seguían muchas mujeres, ¿verdad? Lo dice el Evangelio. Así que ya estas tampoco coinciden con ese modelo de la felicidad que habría, que sería de aquel varón triunfante. A Jesús también se le acercaban varones, indeseables de la sociedad, discapacitados, samaritanos, leprosos, la gente impura. Se le acercaba a todo el mundo, en realidad. Gente de una calaña y de otra. Y les llama bienaventurados. Jesús además le hace sanaciones y restauraciones a los necesitados y a las necesitadas que se acercaban a él. Y estos actos eran signos de que el reino de Dios por fin en él está viniendo. Jesús no vive buscando su propio interés, sino el de los demás, en ese proyecto que se llama el proyecto del reino de Dios, del reino nuevo. Con el anuncio de la bienaventuranza, Jesús a todas estas personas les está diciendo o les está transmitiendo la idea de que Dios es un Dios feliz que regala felicidad, que restaura lo que está herido, que se vuelca por un mundo roto, que se da a sí mismo para rescatar lo que está perdido. Estáis todos y todas de enhorabuena, bienaventurados a pesar de vuestras dolencias, de vuestras penas. Ya veréis, bienaventurados sois.
Alégrate porque a pesar de tus padecimientos, de tus llantos, de tu pobreza, de tus luchas, de todas las circunstancias de injusticia, Dios es el amigo que viene a tu vida. Viene a tu vida para darte vida. Viene a tu vida para salvarte de todo, hasta de la propia muerte. Y esto no es, cuidado, esto no es un anestésico, un engañabobos, una especie de aislante para las conciencias atormentadas. Porque se puede hacer un uso utilitario y sectario de la bienaventuranza. Y oye, ya he resaltado antes que el aspecto del consuelo y de la esperanza es importante. Pero se puede hacer un uso manipulador de esto. Bueno, a la vista está que existen muchas iglesias que son iglesias burbujas. Felices los que sufrís, felices los don nadie, felices los que son, los que, según la sociedad, no valéis ni un duro. No porque se os prometa el cielo y la compañía y defensa de Dios, que también, sino porque ya podéis participar de eso. Lo que Jesús les decía a la multitud era: vosotros, los insignificantes, como la semillita de mostaza, un grupo de personas vulnerables y de excluidos, que es lo que venís a ser, vosotros, incipientemente, vosotros ya configuráis la comunidad del reino. Vais a adelantar algo nuevo. En esta comunidad en la que se experimenta el Espíritu de Dios ya podéis vivir la nueva realidad del reino de Dios. La comunidad cristiana primitiva, en el Imperio Romano y eso, estaba llena de pobres y de esclavos. Así que, así eran bienaventurados los pobres, cuando entre ellos mismos, aunque no tuvieran nada, podían compartir lo que tenían. Los pobres de los pobres de los pobres de la sociedad eran los anabim. No sé si alguna vez habéis escuchado hablar de eso. Esos eran los pobres, súper pobres, que no tenían para nada, al borde de la mendicidad. Bienaventurados, porque ellos tenían, entre ellos se daban el apoyo, desinteresadamente se daban al prójimo y unos a otros podían salir adelante. Y además los miembros ricos de la comunidad cristiana, porque esto es tremendo, que en una comunidad cristiana en aquella época, en esa revolución, ricos y pobres empezaron a transformar algo, los más ricos tampoco tenían reparos en ofrecer a quien no tenía. Y a los que sí tenían reparo, porque había algunos, en 1 Corintios 11, había algunos que Pablo le tiene que dar un tironcillo de oreja, pues se les llama la atención. Así también eran bienaventurados los que lloraban en la comunidad primitiva, porque ante la pérdida de los seres queridos, y fijaos qué contexto de persecución y de martirio y de todo eso, o cualquier otra pena, en esa comunidad se daba entre ellos consuelo. Cuando la vivencia del luto se hace insoportable, la comunidad recuerda la esperanza de vida que hay en aquel que venció a la muerte. Y hago mención al luto porque, bueno, confieso, no me ha dado tiempo a comprobarlo en el griego de Mateo, pero en el griego de Lucas, los que lloráis, este verbo es una mención concreta a estar de luto, ¿vale? Hay victoria sobre la muerte. No llores. Eres bienaventurado, bienaventurada. Ten esperanza por lo que ya no están. Siendo el Día de Todos los Santos, aquí hay también un fondo importante. Y como decía Lutero, bienaventurados eran los mansos. No los que se aíslan, sino los que están en relación. Porque en una comunidad en la que se relacionan unos con otros, con mansedumbre, lo que se traduce en eso es luego bienestar, ¿verdad? Hay futuro en esa comunidad donde todo el mundo se trata con mansedumbre. De hecho, la promesa es bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por cierto, la palabra de manso también, como la otra, también tiene mucho fondo. Todas estas cosas están en la otra predicación del año pasado, ¿vale? Vídeo de YouTube al canto, yo lo paso si queréis, y para no ser pesado. Manso no es ser el tonto del grupo, ¿eh? Porque en nuestra sociedad la palabra manso, ¿verdad? Parece que es como el...
Y los que estáis hambrientos de justicia, en la nueva sociedad del reinado de Dios, que ya va aconteciendo de alguna forma, pues también podemos experimentarla. Por lo menos deberíamos de experimentarlo en la comunidad, de la Iglesia, de experimentar justicia. Pero también como Iglesia tenemos que manifestarnos contra las injusticias y nosotros mismos hacer afuera actos de justicia que sean signos del reino. Y quizá no veremos la implantación de la justicia definitiva de momento, hasta el acontecimiento venidero, vamos a decirlo así. Pero de momento, entre nosotros, desde ya hacia afuera, oye, importante, y en otros actos que Dios va haciendo sin nosotros, porque también está la tendencia teológica de algunos de pensar que Dios actúa por la Iglesia solamente, con nuestras manos, que es así, es cierto, pero no es la única manera en la que Dios actúa. Dios actúa de muchas formas y puede prescindir de nosotros, si así lo quiere. Pues me he perdido con eso. Pero bueno, llegará el día en que definitivamente, como hace la promesa de la bienaventuranza, Dios pondrá las cosas en su sitio y ese día seréis saciados de justicia completamente. Y igual también con los mismos pensamientos de los mansos de antes, bienaventurados fueron, pensando en la iglesia primitiva, los misericordiosos, perdonándose mutuamente, mirando por el favor de los demás, y así crearon relaciones fraternales verdaderas y se anunciaba el reino de verdad. Bienaventurados eran los misericordiosos porque ellos recibían también misericordia de sus prójimos. En una comunidad sanadora no hay sitio, de verdad que no, porque es que lo he visto muchas veces, no aquí, pero lo he visto muchas veces, no hay lugar para el critiqueo de los pecados ajenos. Una comunidad sanadora es un sitio para restaurar al que tropieza, al que cae, porque es que nuestra vida es así, tropiezos y pasos, ¿verdad? Aquí nadie va levitando. Somos una comunidad de ayuda, de misericordia, de sanación. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos, más allá de ser mal pensados, podían ver, como dice la promesa, podían ver en la sonrisa de su hermano o su hermana, en los gestos buenos que se hacían unos a los otros, en el amor que se tenían, podían ver a Dios. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y hoy está complicado ver a Dios en las sonrisas de unos y de otros con las mascarillas, pero podemos verlo en gestos concretos que podemos hacer. Y no solamente nosotros, gente que no conocen a Dios pueden ver a Dios. También estoy hablando de la iglesia primitiva, de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva los pacificadores disfrutaron la felicidad de ser llamados hijos de Dios. Es interesante, aparecen algunas cosas muy interesantes en el libro de Hechos, al principio, creo que en el capítulo 2. Es inquietante, porque sí, en Hechos capítulo 2 decía que la iglesia contaba con el favor del pueblo, no con las instituciones religiosas, evidentemente, los fariseos y todo esto no lo veían bien, pero el pueblo sí, el pueblo veía bien a la iglesia. Y dice, bienaventurados los pacificadores, que serán llamados hijos de Dios. Y para mí es inquietante que la iglesia de hoy no goce de esta dicha en la sociedad. Pregúntale a cualquiera, ¿qué pensamiento tiene de la iglesia en general? La gente no creyente, o sea ateísta, o que piense que hay un Dios o lo que sea, ¿tú crees que dice que los que son creyentes son hijos de Dios? ¿Que los cristianos son hijos de Dios? Yo creo que la crítica es voraz. Y es que en parte no lo hemos ganado a pulso, creo yo. Nos la pasamos haciendo guerra, bien sea hacia afuera y algunas veces guerra entre los propios cristianos, ¿verdad? Entre los propios creyentes, o entre las denominaciones cristianas, o en una misma iglesia, ¿sabes?
Creo que es de pura traición al Evangelio que la Iglesia se la pase sembrando odios, luchando contra los derechos de otras personas y mil cosas por el estilo. La sociedad hoy en día, cuando oye hablar de la Iglesia, difícilmente puede decir eso, que somos hijos de Dios. Así que seamos pacificadores de verdad y cosechemos los frutos de esas mediaciones de paz. Jesús, en sí mismo, hemos dicho antes, fue la irrupción del reino de Dios, sufrió persecución a causa de la justicia de Dios, persecución hasta la cruz. Y la Iglesia primitiva también padeció persecución. Y todos hemos oído hablar de los grandes mártires de la fe. Pues bienaventurados fueron no solo porque a ellos se les prometió el reino, sino porque ellos en realidad practicaban el reino de justicia en un mundo injusto, hasta las últimas consecuencias. La propia muerte como su maestro. ¿Y estamos nosotros dispuestos a lo mismo? ¿Qué cantidad de cosas hay en la bienaventuranza, de verdad? Y bienaventurados eran también ellos, como algunas veces también hoy, cuando fueron perseguidos con bulos y mentiras y acusaciones falsas de todo tipo, como por ejemplo el incendio de Roma. Porque Dios es capaz de transformar las calumnias en bendiciones, y aunque quisieron abolir o exterminar y arrancar el cristianismo, la Iglesia, aquí sigue la Iglesia, portavoz del reino y anunciadora del amor de Dios. Iglesia que algunas veces es frágil, otras veces es desastrosa, algunas veces es incluso infiel, pero aún así está Dios siempre de su mano, ¿verdad?, cogiéndonos y llevándonos. Y a Él sea siempre la gloria. Y ya he mencionado los cristianos que fueron perseguidos, pero es que aquí en España nuestra historia de los reformadores protestantes españoles es la misma también. Te pones a estudiar la historia del protestantismo español, que existió, que parece que es el gran ignorado, pero lo mismo, muchos acababan en la hoguera. Y he estado hablando en pasado y sigo hablando en pasado del fruto de las bienaventuranzas de antaño, pero vosotros sabéis, porque lo experimentáis también en vuestra vida, que estas bienaventuranzas que hemos leído son frescas. Están repletos de contenido vivo para ti y para mí. No son solamente bienaventuranzas para el siglo I, ni tampoco son bienaventuranzas para cuando estemos en el cielo. Eso ya lo hemos dicho. Vosotros sabéis que hay algunos pastores de estos sigmas neopentecostales que dicen: recibe tu milagro, ¿no? O recibe tu bendición. Pues estas bienaventuranzas sí que están ahí para que las recibas, cada una de ellas. Todas son promesas válidas para ahora. Pero es cierto que muchas promesas van ancladas a promesas de futuro. Yo no lo estoy negando en esta mañana, para la consumación final del reino, pero eso es una verdad a medias. Muchas de las bienaventuranzas tienen cumplimiento ya en el seno de la comunidad que vive ese reino por adelantado. Soy muy insistente en esta mañana con esto. De verdad que muchas de esas promesas se cumplen en la Iglesia, si la Iglesia está dispuesta a adelantar el reino como le corresponde. El apóstol Pablo dio un tirón de orejas a la comunidad de Corinto, como dije, cuando no estaba en la onda. Incluso le dio Pablo un tirón de orejas a Pedro cuando tampoco estaba actuando en una ocasión en la línea con lo que se espera en una comunidad, en la comunidad que la Iglesia debe practicar. Y ahora nosotros nos vamos a tomar nuestro tiempito de reflexión después del sermón, y cada uno para sus adentros dirá si, a la luz de esta palabra, en qué momento se encuentra, ¿no? Quizá para uno sea, pues eso, las bienaventuranzas son siempre un consuelo, son siempre una esperanza, también son un desafío. A lo mejor puede ser que sea un tironcillo de orejas también. Dejemos ahora que el Señor sea quien nos ilumine desde nuestro sitio, según nuestras circunstancias, desde nuestro contexto vital. Como nos recuerda una de las 5 solas, y ya lo digo para terminar, porque esto lo hacía también mucho el compositor Juan Sebastián Bach, al final de sus partituras firmaba Soli Deo Gloria. Pues concluyo mi sermón también con un Soli Deo Gloria.